Rusia debe mandar soldados y reabrir la base de Lourdes en Cuba porque haber sacado ese centro de escuchas a 90 millas de Estados Unidos fue un error. Lo dice la agencia oficial Novosti citando a la Sociedad Histórico-Militar fundada por Putin en el 2012. Veremos qué agrega el Kremlin. Por otro lado, la prensa castrista reconoce abierta y provocativamente que los lazos con China son estratégicos. Noticias como estas colocan a Cuba en una posición cada vez más confrontacional. Y la pregunta es si en Washington se han enterado, si se toman o no en serio este posicionamiento. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a Orlando Luis Pardo Lazo, periodista, escritor, disidente, que vive en Massachusetts y hemos aprovechado su presencia en Miami. Gracias por venir al programa. Un placer estar aquí en tu espacio, Carlos. Muchas gracias. Empiezo con la pregunta que me hice al principio. ¿Se enteran por allá arriba de este posicionamiento cada vez más provocativo de Cuba con Rusia y con China? Sí, siempre es una curiosa, sobre todo de cara al pueblo cubano, a las ansias de liberación del pueblo cubano, siempre es curioso la posición de las administraciones norteamericanas, republicanas o demócratas, o del Departamento de Estado, más como parte del establishment. Siempre parece que son las noticias, que son las propias gente, los activistas, los que tienen que estar informando una labor de inteligencia de que Cuba es un Estado hostil que trabaja activamente para aliarse con estados enemigos, militarmente, de inteligencia y económicamente de Estados Unidos. A la misma vez, viene toda esta teoría que tú has discutido brillantemente en este espacio con muchos invitados de que solamente a través de un engagement, solamente a través de interaccionar y abrazar un poco a ese enemigo de los Estados Unidos, bueno, pues es posible tratar de traer cambios democráticos a Cuba. La pregunta es, ¿se enteran en Washington y se enteran en La Habana que dos enemigos irreconciliables, dos sociedades, una totalitaria y una democrática y abierta, quieren darse un abrazo, mientras una de ellas, la cubana, está tratando de destruir los basamentos, ¿no?, democráticos de la otra? ¿Cómo entender eso desde el diálogo? ¿Cómo entender eso desde el engagement? A mí siempre me llama la atención quiénes son los expertos de Washington que evalúan el peligro real. Y para no mencionarte, Cao, la prensa. A mí en CNN un día casi se burlan de mí porque me preguntaron si Cuba era un peligro militar o de inteligencia para los Estados Unidos, y cuando yo empecé a responder me dijeron, pero mi pregunta es, ¿Cuba va a invadir a los Estados Unidos? O sea, no me ridiculices. No tiene que invadir a los Estados Unidos, o probablemente ya los invadió, con expertos de inteligencia, con influencias, con agentes de influencia y con expertos militares en el Pentágono, infiltrados y trabajando para la inteligencia cubana. Oh, y tú como analista de una realidad que conoces muy bien, y algunos de tus escritos, te he visto con ironía decir algo que también repito aquí con el peligro de ser reiterativo, ¿no? Esa idea de que yo decreto unilateralmente que mi enemigo ya no es mi enemigo, sin que el enemigo lo haya dejado de ser. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el gobierno cubano está trabajando activamente a nivel académico, a nivel social, a nivel cultural, para no mencionar político, inteligencia, etcétera, para crear esa narrativa, ¿no? El gobierno cubano trata de representarse como una víctima que pobrecitos no tienen 3 ejércitos, no uno. El gobierno cubano tiene 3 ejércitos. Que pobrecitos no tienen una inteligencia militar, que no sabemos las dimensiones y el presupuesto que puede disponer esa inteligencia militar. Se pintan como una víctima sofocada económicamente, como si la miseria en Cuba no fuera programada y planificada por el Estado. Y esa víctima, ¿cómo podría enfrentarse a la economía, Cao, a la economía más importante del mundo, etcétera, etcétera? No es verdad. Es un país miserable como tantos países comunistas, ¿no? Pero que a la misma vez, como Norcorea, no escatiman en desarrollar planes megalomaníacos, ¿no?, que incluían una base, una construcción de generar energía nuclear. Ahora probablemente va a haber una interacción con Rusia que va a volver al tema de los submarinos atómicos, y ciertamente Cuba es un lugar privilegiado para el espionaje. Es muy sencillo, antenitas que se esconden por aquí y por allá para el espionaje de las comunicaciones de Estados Unidos, que están en manos de a quien Cuba quiera venderle o proveerle esa información, especialmente Rusia, China, Irán. El embajador de Rusia en La Habana ha comunicado que Putin está invitado a viajar a Cuba. Son cada vez más
evidentes y provocativos. Incluso cuando se han producido visitas del Departamento de Estado, ellos han en la prensa recalcado pues las visitas de los rusos que están allí, etcétera, como para marcar una distancia. Pero te he visto escribir mucho sobre el ambiente académico, Sí. en la academia norteamericana, a donde has ido primero de estudiante, ahora eres profesor, ¿no? Venciendo las fronteras del idioma, de todo, que te has resultado hostil. ¿Por qué? Bueno, especialmente con el tema de la Revolución Cubana, ¿no? Te puedes encontrar académicos que se declaran abiertamente anti-Putin, que creen, en mi opinión, disparatadamente, ¿no?, que Trump y Putin estaban tratando de destruir Estados Unidos, un disparate de marca mayor, infantilizado, ¿no? Considerar a Trump un agente de Putin es un disparate infantilizado. Pero más allá de que rechazan la figura de Putin, la Revolución Cubana desde los años 60 significaba como una alternativa. Primero, una alternativa al estalinismo. Era terrible el estalinismo según la Unión Soviética. Así lo confesaron ellos cuando Khrushchev. La Revolución Cubana era otra cosa. Después, con diferentes momentos históricos, cuando la Guerra Fría, siempre tratar de ver a la Revolución Cubana no como parte de un eje del mal, no como parte del telón de acero que cayó sobre nuestro país, un telón de acero físico que aisló, que partió a la familia cubana. No. La Revolución Cubana es otra cosa, basta ir allí, basta que los congresistas vayan, que vean la risa de los niños y siempre pasarle ese trapo tibio a la Revolución Cubana como algo diferente. La foto con Fidel Castro se la tenían que hacer todos los senadores, especialmente senadores, representantes que tuvieran una línea progresista, como se llama. Esa foto con el tirano era mandatoria, eso legitimaba la carrera de muchos representantes en el Congreso norteamericano. Así que es algo difícil de explicar y claro, cuando llega una persona como yo, con un discurso mínimamente consistente, coherente, con lucidez, tratando de traer elementos para ponderar, pero que cree que el castrismo es un totalitarismo cruel para la nación cubana, pues esa persona entonces es la que comienza a ser atacada, separada, y los ataques son ilegítimos, ¿no? Muchas veces empiezan a cuestionar, bueno, estas palabras horrendas que usa la academia constantemente, homofobia, misoginia, xenofobia, todo tipo de esas palabras que han vulgarizado para ir por el mensajero y destruirlo. A la vez que dicen, bueno, Orlando Luis Pardo Lazo es un provocador que no es legítimo en el debate, bueno, pues cualquier cosa que yo tenga que decir pues ya no tiene tanta importancia. Como si ser un provocador fuera malo. Yo creo que provocar el debate, provocar el pensamiento crítico, como digo, no conformarse con la primera respuesta, hacerle una segunda y una tercera pregunta a esa respuesta. Y lo que quiero ahora tener tu opinión es de Elian González, que sé que debes haber visto, se acaba de graduar de abogado, le dio una entrevista, creo que tiene un niño pequeño, a AP, donde se queja del calor, de la falta de luz, de que el pollo no llega, etcétera, pero desde el punto de vista, a mi modo de ver, revolucionario. Vamos a ver si estoy equivocado. Adelante. Yo estoy de acuerdo con sentirse inconforme. Hay que sentirse inconforme con los apagones y con que el pollo no me llegue. Pero hay que saber a quién culpar. Hubiese sido mucho más fácil irme y vivir mejor. Tal vez hubiese vivido mejor. No todo el que se va a vivir mejor, pero hubiese sido mucho más fácil. Pero no creo que hubiese sido lo correcto. Porque viendo tantas cosas buenas que hay que salvar, yo creo que mejor era quedarme y luchar por salvar eso. A ver, tu opinión. Bueno, primero que todo se graduó de abogado como su padre emocional, ¿no? Que él ha confesado varias veces que Fidel Castro es su padre. Como Fidel Castro probablemente nunca ejercerá de abogado, será como un abogado nominal, propagandista, ¿no? Y por supuesto, o sea, hay una serie de contradicciones, también esta cosa pedestre del lenguaje. Ya como abogado, ya su retórica parece pobre de entrada, ¿no? Yo no me pondría en sus manos para defender un caso de nada. Y por supuesto está haciendo esta línea donde básicamente caos dentro de la revolución, ¿no? Defendiendo las conquistas y criticando lo malo permanentemente. Bueno, se nos va a ir a los cubanos, no ya 62 años, sino un siglo completo de revolución, criticando lo que debe ser cambiado. Fidel Castro era el primero que hablaba de rectificación y de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Mientras tanto, el marco de derechos, el marco de leyes, el marco existencial de la sociedad cubana sigue siendo una sofocante tiranía totalitaria, donde la primera o una de las primeras víctimas es Elian González Brotón, ¿entiendes? Que si se equivoca, que si tuviera una posición un poquitico más crítica en este momento. Los apagones son culpa del embargo norteamericano y de la ineficiencia terrible del Ministerio de Energía Eléctrica que debe ser desmontado. Si se equivoca un poquitico en la retórica, ese es el discurso, ¿no? Desaparece. Entonces, como que Elian no es libre. Libre es la persona que puede ser crítica,
que puede ser ácida con el propio país que está viviendo y todavía ser un ciudadano soberano que no ha cometido un crimen. Que no ha cometido me da un la crimen. impresión de que aprendió ya que se puede. ¿Te acuerdas? No sé, tú eres muy joven. Habían unos muñequitos Gracias. con que nos torturaban que decían se puede y no se puede. Se puede y no se puede. ¿No? Entonces él ya aprendió que se puede y no se puede. Dice que sí, que hay que sentirse inconforme con los apagones, con el pollo que no llega, pero no te puedes sentir inconforme con la libertad que no llega. Claro. Para poner un ejemplo, dice, no todo el que se va le va bien. No todo el que se queda le va bien tampoco, ¿no? Sí. Eso es una bobería, ¿no? Sí. A no todo el mundo le va bien en cualquier otro lugar. Y dice también que hay que rescatar lo bueno. Eso sirve para cualquier escenario. Son palabras huecas en el fondo, ¿no? Interesante que hubiera sido más fácil para él, según Elian, hubiera sido fácil vivir una vida más vivible afuera. Parece que al menos reconoce secretamente, se le va entre líneas, ¿no?, que no ha sido fácil tampoco vivir en Cuba. No es fácil vivir en Cuba y ser Elian González, porque la miseria generalizada, la falta de esperanza, los amigos que se le fueron del país. ¿Cuánta gente le debe haber dicho? Porque él dice, sí, se me hubiera ido, qué sé yo. ¿Cuántos amiguitos de Elian, incluido aquel muchachito que siempre se sentaba con la silla vacía, un muchachito afrocubano que se sentaba? ¿Dónde está? ¿Dónde están los amiguitos de Elian? No, además, imagínate que él dijera, del capitalismo hay que rescatar lo bueno. Sonaría como una defensa, o sea, está defendiendo al sistema. Al final, quien se crea que Elian está haciendo alguna crítica real, se engaña. Vamos a una pausa, continuamos hablando con Orlando Luis Pardo Lazo. Quiero hablar de lo de